Y lo que haremos será, cantaré 2 veces cada línea, podéis, por el tema del eco, igual silenciar los micros, pero podéis cantarlo desde vuestros respectivos lugares.
Tamaham karoti vachalam pangum langayate girim yat kripa tamaham vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram. Panchakalpatarudhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna, os doy la bienvenida a la séptima sesión de este curso de formación en el Bhakti Yoga con una aproximación temática. La semana pasada estuvimos explorando el tema relacionado con el maestro espiritual y los discípulos. Y continuando en esa línea, esta semana vamos a reflexionar acerca de las vidas de algunos de los maestros importantes en la historia del Bhakti Yoga y concretamente de la línea discipular de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tenemos un tema entero dedicado a Sri Chaitanya Mahaprabhu que viene al final del curso. Hoy vamos a reflexionar acerca de la vida de algunos de sus predecesores en la sucesión discipular y sucesores en la línea de la Sampradaya. Es la Brahma Sampradaya, conocida, como vemos anteriormente, también como la Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. La escuela discipular que desciende desde el bisabuelo del universo, el creador del universo, el Mahadeva Brahma. Y Brahma es muy importante en nuestra línea discipular porque, como explica el primer verso del Srimad Bhagavatam, Tenne Brahma Rida Yadikavaye Muyanti Yatsuraya, que fue Sri Krishna quien le impartió el conocimiento espiritual en el corazón de Brahma. Y Brahma recibió la iniciación de esa manera, desde el corazón, después de haberse consagrado con mucha dedicación a la práctica de austeridad. Él escuchó las palabras en el alfabeto sánscrito, las palabras tapa, tapa, que significa en la lengua sánscrita austeridad. En España, tapa significa otra cosa muy diferente. Es justamente lo opuesto a la penitencia. Cuando la gente se va de tapas, normalmente desconecta de su trabajo y trata de complacer los sentidos comiendo y bebiendo. Y por supuesto también en la vida devocional también comemos y bebemos alimento santificado y eso es legítimo. Pero en la lengua sánscrita el término tapa significa austeridad por una causa superior, por la meta última de la vida. Brahma fue el primer ejemplo a seguir en la práctica de sadhana, meditación y penitencia para alcanzar la comprensión de Dios
y también entender cuál era la misión de su vida. Uno de los hijos que nacen de la mente de Brahma es el sabio Narada Muni. Narada Muni es un acharya muy importante, un maestro ejemplar, sumamente conocido, porque es el gurú de muchos de los grandes sabios y reyes de la tradición védica. A ver si recordáis algunos de los discípulos de Narada. ¿Quién recuerda? ¿Podéis decirlo? Vyasadeva. Vyasadeva, el gran sabio. Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj. ¿Qué más? ¿Alguien más recuerda? Prahlada Maharaj, el niño pródigo, devoto. Maharaj Yudhishthira también fue instruido por Narada Muni. El rey Barishat, Mrigari, el cazador, tiene también discípulos, personas con muchos problemas que transformaron sus vidas gracias a la influencia de este gran sabio, dándole instrucciones espirituales. También el sabio Valmiki, autor del Ramayana, la gran obra épica que describe los pasatiempos de Sri Ramachandra, la encarnación de Dios como rey ideal. Sin embargo, antes de que Narada llegara a esta posición como gurú del universo, podemos decir Jagat Guru, a veces en la India hay personas que se ponen el título Jagat Guru, el gurú del universo, pero no han salido de su pueblo. Ahora quizás la gente viaja más y han viajado un poco más, pero es algo un tanto irónico, pero que lo hemos encontrado en diferentes lugares de la India. Sin embargo, en el caso de Narada Muni, sí se puede hablar de Jagat Guru con propiedad, porque Narada Muni tiene el poder de viajar por todos los mundos, tanto materiales como espirituales, cantando las glorias de Radha y Krishna y haciendo discípulos de todo tipo de comunidades, desde sabios y santos a reyes hasta personas degeneradas y criminales. De hecho, el sabio Valmiki anteriormente había sido un cazador muy degenerado, y por la influencia de Narada, que lo inició en el santo nombre del señor Ramachandra, no sin antes hacerle un truco, porque cuando Narada Muni le dijo que cantara el nombre de Rama a este cazador, él le dijo que para él era imposible cantar ese nombre, no resonaba con su forma de ser. Y entonces Narada Muni le dijo, vale, entonces te voy a dar otro mantra que resuene más contigo. Le dijo, canta Mara, canta continuadamente Mara. Mara significa muerte. Le dijo, tú matas mucho, tú matas muchos tipos de animales, por lo tanto, canta el nombre de la muerte. Y al cantar el nombre, Mara, 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 estaba cantando sin darse cuenta
el santo nombre de Rama, que le purificó completamente de todas sus reacciones criminales y le limpió el corazón hasta tal punto que ya no deseó matar ni siquiera a una hormiga y se convirtió en el gran sabio Valmiki, gran devoto de Sri Rama. Pero antes de que Narada llegara a ser una personalidad de este calibre, Jagat Guru, había nacido como hijo de una sirvienta en una familia muy humilde. El Srimad Bhagavatam ni siquiera menciona al padre del niño Narada. Prácticamente hablando, el padre no era una figura presente en su vida, no era una persona, quizás no se sabe, no tengo información de cuál es la historia del padre de Narada, pero el hecho es que el Bhagavatam ni lo menciona. Evidentemente tenía padre, pero no aparece en la escena, y lo que se sabe es que el niño tenía como único refugio a su madre. Parece que era hijo único y su madre lo cuidaba con gran cariño, y ella trabajaba como interna. Luego se hablaría de cuando una señora que trabaja como interna en una casa, pero en un contexto, por supuesto, muy distinto, en un contexto védico, en un ashram donde había sadhus, una familia de brahmanas. En esta familia de brahmanas, ella servía con gran atención. Se ocupaba de todos los quehaceres, asistiendo a los brahmanas en lo que le correspondía según su capacidad y lo que ellos le pedían que hiciera. Ocurrió que en una ocasión, un año durante la estación lluviosa, los 4 meses de los monzones en la India, un grupo de bhaktivedantas, grandes devotos, sadhus, que viajaban de peregrinación por toda la India, se hospedaron en la casa de esos brahmanas. La tradición es que los sadhus viajan sin parar, no tienen un lugar fijo de residencia, pero durante los 4 meses de la estación lluviosa, porque no es práctico viajar, permanecen en un lugar y practican actividades espirituales y austeridades, ayunos y como las observancias de esos 4 meses conocidos como Chaturmasya, los 4 meses de austeridad. Todas las mañanas y todas las tardes, esos devotos del Señor cantaban las glorias de Krishna y hablaban acerca de la sabiduría trascendental que fue posteriormente compilada en la literatura védica. Probablemente en aquel entonces se transmitía oralmente, como era la costumbre en la tradición antigua. Los niños aprendían los mantras de los brahmanas, de los maestros, los memorizaban y los cantaban, como hemos comentado en sesiones anteriores. El hecho es que el niño Narada, que debía tener unos 5 años de edad más o menos, ayudaba a su madre a servir a esos sadhus, a esas personas santas, y también participaba en los kirtans y en las
las clases, las charlas, el katha, que ellos compartían con todas las personas que estaban en esa casa de brahmanas, y también los sirvientes y los niños podían unirse y participar. Eso hizo que el corazón de Narada fuera tocado por la compañía de esos sabios, hasta el punto que cuando ellos partieron, también otra cosa importante es que Narada, con el permiso de los sabios, tomó algo del prasadam que ellos habían dejado, lo cual, como muchos sabéis, según la tradición védica Vaishnava, el tomar alimento que han tocado las personas santas es muy beneficioso para las personas que toman dichos alimentos. El niño Narada, con esa asociación de los sabios, se transformó, quedó completamente impactado, hasta el punto que cuando los sabios habían partido de la casa de los brahmanas, donde Narada vivía con su madre, y poco después de eso su madre falleció mordida por una serpiente mientras ella iba a ordeñar una vaca, el niño tuvo la fuerza para tomar refugio en las instrucciones de los sabios y partió de peregrinación como les había visto hacer a ellos. Y de hecho, prácticamente totalmente en solitario, pero sin sentirse solo, recordando las enseñanzas de sus gurús que le habían iniciado en el conocimiento espiritual con sus instrucciones, y también recordando al Señor que habita en su corazón, tal como había aprendido de los sabios. Viajó por todo tipo de lugares, tanto por lugares placenteros como por lugares peligrosos, en las selvas donde había animales salvajes, y también por ciudades donde había gente rica, por barrios de personas pobres, por todo tipo de lugares donde viven incontable tipo de personas. En una ocasión, el niño Narada, mientras practicaba su sadhana, su práctica que había aprendido de los sabios, meditando bajo un árbol de los banianos, pudo tener la visión directa de la personalidad de Dios en su corazón, de una forma tan clara, tan nítida, que prácticamente era como que le estuviera viendo cara a cara. Sin embargo, el Señor, que le dio un éxtasis trascendental, con una experiencia de felicidad ilimitada, apareció, le dio ese éxtasis y desapareció. El joven sabio Narada se inquietó mucho al perder esa visión divina que había tenido y se puso a practicar la meditación una y otra vez, tratando de emular esta experiencia divina de nuevo. Y lo único que pudo hacer es atraer la voz del Señor, que le habló, una voz muy profunda, que le dijo que: mi querido hijo, en esta vida no me vas a ver más. Yo he aparecido ante ti
para darte esta experiencia, pero para poder verme tienes que purificar tu corazón por completo. No es fácil verme. Y he aparecido ante ti para animar tu deseo de alcanzarme. Tras esa experiencia, Nárada, con gran júbilo, continuó viajando, cantando las glorias del Señor que le había iluminado y que le había hablado. Y así por el resto de sus días, hasta que encontró la muerte, igual que cuando hay un relámpago, se produce también el brillo. O sea, está el relámpago, el trueno, sí que el sonido viene un poco después, pero prácticamente como la luz de un relámpago, Narada Muni abandonó su cuerpo de humano y apareció como hijo de Brahma, de la mente de Brahma, y recibió instrucciones espirituales y también recibió del Señor ese instrumento trascendental, la vina, que es un instrumento, no es material, es de la naturaleza Satchitananda, que le permite viajar por todos los mundos materiales y espirituales, divulgando las glorias del Señor. Y como mencionaba, creo que fue Vinod Bihari Prabhu, que mencionó que Srila Vyasadeva es uno de sus discípulos célebres. Srila Vyasadeva es el compilador de los Vedas, como comentamos en alguna de las sesiones anteriores, y Narada Muni fue quien le inspiró a escribir el Srimad Bhagavatam, la obra que habla de Krishna, de la vida y los pasatiempos de Krishna y sus encarnaciones. Y Srila Vyasadeva hizo esto después de su meditación descrita en el primer canto del Srimad Bhagavatam, en el capítulo 7. Siguiendo las instrucciones de Narada, meditó y eso le hizo despertar compasión por las almas y por eso les dio el Srimad Bhagavatam. Y de hecho todo lo que había hecho la división de la literatura védica ya antes de encontrarse con Narada Muni, el sabio Vyasa, siendo una encarnación apoderada del Señor Supremo, ya manifestó esa compasión por las almas, lo cual le llevó a escribir la literatura védica para el beneficio de la gente de la era de Kali. Y en la literatura védica reveló toda la cultura y sabiduría espirituales de los Vedas. Uno de los discípulos importantes del sabio Vyasadeva es Shripada Madhvacharya. Es un acharya muy importante. Él enseñó el desapego del mundo desde su niñez. De hecho, aceptó la orden de vida de Sannyas, de renuncia, a los 12 años de edad, de Achyuta Preksha. Y viajó por toda la India con total dedicación y con una determinación muy fuerte. A Madhvacharya se le conoce como una encarnación parcial de Vayu, el Devata que controla el viento.
Fue un gran devoto de Krishna, estableció un templo de Krishna en Udupi, en el sur de la India, y en total 8 monasterios en las diferentes direcciones de la India, y una de sus grandes contribuciones fue la refutación de la filosofía Advaita Vedanta. Por eso se le ve lo veis en la imagen con los 2 dedos puestos. No está haciendo indicaciones como los americanos que dicen victoria. Sí, victoria de Krishna. Es cierto que hay la victoria de Madhva Vijay, hay una biografía de Madhva conocida así, pero en realidad lo que significa que él predicó el dualismo puro en la trascendencia. Es decir, que no es que todos somos Dios, sino que existe Dios, Ishvara, y existe la Jiva, el alma individual. Somos entidades claramente distintas, diferenciadas. Y dedicó toda su vida a establecer la Madhva Sampradaya a la cual pertenecemos. La sucesión discipular que viene de Brahma, y él es un gran acharya Vedanta. Es anterior a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ahora ya pasamos a acharyas más recientes, posteriores a Sri Chaitanya Mahaprabhu, y quizás los más célebres e importantes son los 6 Goswamis de Vrindavana. Las glorias de los 6 Goswamis de Vrindavana han sido descritas de una forma muy bella por Srinivasa Acharya, un acharya sucesor de ellos, en la canción que termina con la línea Vande Rupa Sanatanau Rabu Yugau Shri Jiva Gopalakau. Ofrecemos reverencias a Rupa y Sanatan Goswamis, a los 2 Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, y a Shri Jiva Goswami y Shri Gopal Bhatta Goswami. Y explica todas las actividades que ellos llevaron a cabo, contribuyendo. De hecho, los Goswamis son los teólogos y los filósofos en la línea discipular de Sri Chaitanya. Sri Chaitanya Mahaprabhu no escribió directamente ningún libro. Si bien Chaitanya Mahaprabhu en su juventud había tenido su propia escuela de gramática sánscrita desde los 11 años y había derrotado al Digvijay, al campeón de la India, en Navadvip, cuando él tenía apenas 14, 15 o máximo 16 años, y había sido conocido como Nimai Pandit. Aún así, no escribió ningún libro porque decidió dedicar su vida al éxtasis divino del Shuddha Bhakti, del servicio devocional puro, a través del canto y la propagación del Sankirtan. Y esto lo hizo por toda la India y manifestó especialmente estos pasatiempos en la ciudad sagrada de Jagannath Puri, en el estado de Orissa. Chaitanya Mahaprabhu no escribió ningún libro, como decíamos. Se dice que dejó los 8 versos del
Shikshastaka. Algunos dicen que ni siquiera los escribió, que los cantó y que su secretario Swarup Damodar Goswami los escribió. Independiente de que fuera Mahaprabhu quien los escribiera o los recitara, pero prácticamente hablando no escribió nada, pero pidió a los Goswamis que escribieran sus enseñanzas de un modo sistemático. Por ejemplo, a Sanatana Goswami le pidió que escribiera el Hari Bhakti Vilas, un texto que sirviera de guía para todos los Vaishnavas. Y de hecho los principios de adoración de la deidad en el templo, de cómo marcar el cuerpo con tilak, cómo observar los distintos festivales Vaishnavas, cómo aproximarse al maestro espiritual, todo eso está descrito en el Hari Bhakti Vilas de Sanatana Goswami. A Rupa Goswami, por ejemplo, le pidió que escribiera el Bhakti Rasamrita Sindhu, explicando la ciencia completa del Bhakti Yoga, del cual ha emanado el néctar de la devoción que nos dio Srila Prabhupada. Srila Jiva Goswami escribió los comentarios del Srimad Bhagavatam Satsandarbha. Esos son comentarios magistrales acerca del mensaje del Srimad Bhagavatam, explicando los principios del Bhakti Yoga en términos de Sambandha, la relación eterna con Dios, Abhideya, la puesta en práctica del servicio devocional, y Prayojana, el estado de amor puro por Dios y la meta última de la vida. Y así, por ejemplo, Gopal Bhatta Goswami también escribió el Satkriya Saradipika, que describe los samskaras, los procesos sacramentales, en las ceremonias rituales para los Vaishnavas dentro de la línea discipular de Chaitanya Mahaprabhu, etc. Raghunath Das Goswami escribió glorificación muy bella de Govardhan y de Sri Sri Radha Giridhari y algunas obras en las que glorifica a Srimati Radharani, como Vilapa Kushumanjali y otras obras similares. Raghunath Das Goswami reveló el amor puro por Dios. Y todos los 6 Goswamis de Vrindavan, sin excepción, vivían en éxtasis de amor divino. Prácticamente hablando, sus corazones latían intensamente, experimentando un gozo ilimitado en el servicio divino a Sri Sri Radha y Krishna en Vrindavan. Chaitanya Mahaprabhu los envió a Vrindavan para que establecieran los lugares sagrados de Krishna. Y es gracias a los 6 Goswamis que tenemos ahora la ciudad santa de Vrindavan, con tantos templos maravillosos y con tantos lugares sagrados que visitar. Fueron los Goswamis quienes desarrollaron el Radha Kunda y el Shyama Kunda, que habían quedado cubiertos en el olvido con el paso de los años. Sí que había sadhus que vivían allí, pero no estaban tan manifestados como lo están ahora por la gracia de estos 6 santos de Vrindavan. Prácticamente hablando, los Goswamis de Vrindavan se olvidaban de comer y de dormir en su éxtasis de amor a Krishna. A veces simplemente no se acordaban. Estaban tan absortos cantando, adorando, ofreciendo reverencias, escribiendo, dando instrucciones a la gente que se les acercaba, completamente entregados.
y realizaron proyectos maravillosos para beneficiar al mundo con la conciencia de Krishna. Lo que les debemos a los 6 Goswamis de Vrindavan no tiene precio. Y podemos, de hecho, otros acharyas posteriores, como Narottam Das Thakur, dicen que solamente podemos conocer a las glorias de Radha y Krishna y de Vrindavan si estudiamos los libros de los Goswamis. Por eso Srila Prabhupada nos dio el néctar de la devoción, el néctar de la instrucción, citó muchas veces los comentarios de Jiva Goswami, de Sanatana Goswami. Luego posteriormente los discípulos de Prabhupada tradujeron el Brihad Bhagavatamrita de Sanatana Goswami, porque revelan la dulzura del servicio amoroso a Radha y Krishna en Vrindavan, en asociación de los devotos íntimos de Krishna allí en Vrindavan. Así que no se puede decir suficiente de lo importantes que son los Goswamis en la línea discipular de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Posteriormente a los Goswamis hay otros acharyas importantísimos como Narottam Das Thakur, Srinivasa Acharya, Shyamananda Pandit. Hay libros publicados sobre ellos. Por cuestión de tiempo ahora no vamos a hablar de todos ellos. Sí que hubo un periodo, a pesar de la presencia de estas grandes almas que acabo de mencionar, sí que hubo un periodo en el cual hubo desviaciones en el pueblo, en la gente, que dejó de practicar las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu, de los Goswamis y sus sucesores con seriedad. Y empezaron a caer en lo que se llama la práctica sahajya, es decir, el considerarse personas muy avanzadas espiritualmente, recordando los pasatiempos de Krishna, pero al mismo tiempo ocupándose en actividades mundanas como la promiscuidad sexual, el consumo de drogas y otras actividades de este tipo. Y eso fue lo que llevó aquí ya nos acercamos al siglo XIX, a Srila Bhaktivinoda Thakur, un gran acharya en la línea discipular de Chaitanya Mahaprabhu, aunque inicialmente había estudiado diferentes tradiciones religiosas y filosóficas, y de hecho cuando llegó a las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu, vio que esa era la forma más pura, la expresión más pura de espiritualidad y de religión, después de haber estudiado, prácticamente hablando, todas las tradiciones del mundo, incluyendo el cristianismo y el islam, y otras filosofías occidentales. Srila Bhaktivinoda Thakur tuvo dificultades en encontrar una copia del Sri Chaitanya Charitamrita. Fijaros si se había ido perdiendo, que era difícil encontrar incluso la biografía sagrada de Sri Chaitanya. Había copias, pero no tantas, y no había imprentas como hoy, lo cual lo hacía todavía más problemático. Y Srila Bhaktivinoda Thakur, después de su descubrimiento y de encontrarse con sus maestros espirituales, primero su maestro espiritual iniciador, Bipin Bihari Goswami, y posteriormente su maestro espiritual
instructor, Sri Jagannath Das Babaji Maharaj, Srila Bhaktivinoda Thakur decidió dedicar su vida a la misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu y realizó contribuciones increíbles. Increíbles porque era una persona casada que tuvo una familia muy grande, con 14 hijos. Uno de ellos murió al nacer, pero una familia súper numerosa. Y aún así encontró tiempo para escribir más de 100 libros sobre la conciencia de Krishna, para ser pionero en la predicación mundial, enviando incluso algunos de sus libros en lengua inglesa a Occidente. Por ejemplo, los devotos primeros discípulos de Srila Prabhupada encontraron uno de los libros de Srila Bhaktivinoda en la Universidad McGill en Canadá, y había mantenido correspondencia con pensadores del siglo XIX, de su época, siglo XIX, primeros del siglo XX. También descubrió el lugar de nacimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, cuya ubicación era confusa debido al cambio del curso del poderoso y sagrado río Ganges, que a veces inunda los valles de Bengal, y con el paso de los siglos, de los años, había cambiado de curso. Y Srila Bhaktivinoda Thakur, tanto con herramientas empíricas, investigando a través de mapas antiguos de la zona de Navadvip, como entrevistando a los ancianos del lugar y haciendo diferentes tipos de investigación, como haría un científico, como también realizando investigación espiritual a través de la oración, de la práctica intensa del bhajan, la adoración de Krishna. Descubrió el lugar de nacimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu y construyó el templo. De hecho, iba mendigando una rupia a cada caballero de Calcuta, aunque él era una persona muy respetable, que trabajaba como juez para el gobierno británico, y era un juez de renombre. De hecho, los líderes del gobierno lo querían en su jurisdicción, se peleaban por tenerlo. Era una persona tan sumamente capaz. Aún así salió a mendigar para construir el templo del Yoga Pit en el lugar de nacimiento de Sri Chaitanya. Y no solamente eso, sino que encontraba también tiempo para moverse por todas las aldeas y pueblos, ciudades de Bengal, estableciendo el Namahata, o la práctica congregacional del mercado trascendental del santo nombre de Krishna, establecido por Sri Nityananda Prabhu. Esas son algunas de las contribuciones de Srila Bhaktivinoda. Él demostró una integridad increíble, fabulosa en su carácter, de hecho, incluso en desenmascarar a personas que eran farsantes, se hacían pasar por encarnaciones de Dios, como una persona que decía que era Mahavishnu, era un yogi poderoso llamado Vishikishena, y lo desenmascaró, incluso como era juez, porque esta persona había cometido abuso, lo que hoy en día se llamaría
abuso pastoral, abuso sexual y abuso de sus seguidores, lo encarceló, siguiendo la ley de aquella época de la India. Tenía un gran sentido de la responsabilidad, tanto material como espiritual, y una visión muy amplia. De hecho, Srila Bhaktivinoda predijo que llegaría el día en que personas de todas partes del mundo irían a Sridham Mayapur, a la tierra sagrada de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y cantarían juntos, junto con sus hermanos bengalíes, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, el santo nombre de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Gaura Kishora Das Babaji Maharaj era un gran amigo de Srila Bhaktivinoda Thakur y de hecho vivió muy cerca de él. Era un Vajananandi. Vajananandi, y es de hecho sucesor en la línea discipular, porque fue quien le dio iniciación al hijo de Srila Bhaktivinoda, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que fue el maestro de nuestro Srila Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y Srila Gaura Kishora Das Babaji dio el ejemplo de la renunciación y la humildad completas y honestidad en la práctica de la conciencia de Krishna, entregando todo a Krishna. De hecho, fijaos a qué extremo llevó su práctica de renunciación, que se vestía con la ropa que recogía, que habían utilizado para cubrir cadáveres que iban a ser quemados a orillas del río Ganges. Él recogía las telas blancas, las lavaba en el río sagrado y con eso hacía su pedazo de tela, su gamcha, su longi, para cubrir la parte inferior de su cuerpo. A veces incluso no tenía ni japa mala para cantar. Nosotros tenemos japa mala hecho con tulasi, pero muchas veces no tenía. Contaba con los dedos o hacía japa mala con esa tela que había recogido, telas desechadas. La utilizaba para hacer sus cuentas del canto del santo nombre de Krishna. Y si alguien venía a verle, muchas veces venían personas ricas que querían recibir las bendiciones del sadhu. Y Srila Gaura Kishora nunca, de hecho, los ponía a prueba, y a veces cuando le invitaban a que fuera a su hogar, le decía: ¿tú quieres mi asociación? Pues venga, quédate aquí, deja todo y te quedas aquí conmigo. Y estas personas se asustaban, eran como personas de la India que buscaban bendiciones materiales. Querían tener al sadhu para que les fueran bien sus negocios y sus actividades en este mundo material. Y Gaura Kishora Das Babaji confrontaba tanto a las personas que de hecho, hacía que si no eran sinceros, sumamente comprometidos con la conciencia de Krishna, se marchaban del lugar. Y solamente aceptó como discípulo a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, el hijo de Srila Bhaktivinoda Thakur, que fue, de hecho, Bhaktivinoda Thakur pidió, cuando ya se veía que el tiempo pasaba y que no podía hacer todo lo que él quería, pidió a Krishna,
al señor Jagannath en Jagannath Puri que le enviara un rayo suyo, un rayo de Vishnu, que le ayudara a cumplir su misión. Y sin duda alguna este rayo de Vishnu fue Srila Bhaktisiddhanta, que le ayudó a su padre en la publicación de literatura trascendental y en la prédica de la conciencia de Krishna, derrotando las filosofías desviadas que mal representaban las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Bhaktisiddhanta derrotó a filósofos impersonalistas, a brahmanas de casta y a sahajias, personas que practicaban la degradación en nombre de Sri Chaitanya Mahaprabhu, lo cual era sumamente vergonzoso. A Srila Bhaktisiddhanta hay mucho que contar y tampoco quiero alargarme demasiado para que dé tiempo para tengamos por lo menos 20 minutos para preguntas. Sí. Srila Bhaktisiddhanta estableció la Gaudiya Math en el año 1918, una poderosa organización misionera, una de las ramas del árbol de Sri Chaitanya Mahaprabhu, con 64 templos en la India y 3 pequeños centros fuera de la India, en Inglaterra, Alemania y Burma. Y pidió a sus discípulos que propagaran la conciencia de Krishna por todo el mundo. Esas cualidades que veis en la pantalla fueron demostradas de una forma muy, muy evidente por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Determinación firme, por ejemplo, hizo un voto de cantar 1.000 millones de nombres de Krishna. Estuvo durante una década cantando día y noche, comiendo y durmiendo poquísimo y cantando. Eso fue justo antes de fundar la Gaudiya Math. Quiso practicar un bhajan muy intenso para poder tener fuerza para luego predicar. Y siempre decía que la persona que está viva puede predicar. Tenía una claridad de propósito en su incansable espíritu misionero para divulgar la conciencia de Krishna. Y utilizaba la tecnología de su época, los primeros coches, la imprenta, toda la tecnología que había la empleaba para propagar la conciencia de Krishna en base al principio de Yukta Vairagya, la renuncia bien aplicada. Y siempre fomentó el amor puro por Krishna de una forma excelente. Si, por ejemplo, podéis leer sus comentarios del texto Brahma Samhita, si buscáis Brahma Samhita de Srila Bhaktisiddhanta, lo podéis encontrar, está en inglés y tiene explicaciones muy profundas y devocionales. Él le dio instrucciones a Srila Prabhupada y a todos sus discípulos. Srila Prabhupada destacó porque cumplió con éxito la orden de Srila Bhaktisiddhanta de propagar la conciencia de Krishna por todo el mundo y de publicar literatura trascendental en lengua inglesa. Srila Prabhupada recibió la instrucción
de Srila Bhaktisiddhanta en su primer encuentro en el año 1922, cuando él era un joven seguidor en aquellos días, seguidor del político Mahatma Gandhi. Y Srila Bhaktisiddhanta le invitó a que se uniera a ayudarle a propagar la conciencia de Krishna. Srila Prabhupada, en aquel entonces conocido como Abhay, se había casado hacía poco. Él se hubiera unido a la organización monástica misionera de Srila Bhaktisiddhanta, la Gaudiya Math, pero consideró que sería injusto abandonar a su mujer y a su pequeño hijo, y por tanto decidió seguir a su maestro, pero como casado, y le ayudó a establecer templos en Mumbai, en Prayag, Allahabad, y así en diferentes lugares de India. Prabhupada ayudó a sus hermanos espirituales a predicar la conciencia de Krishna en la India. Posteriormente fundó la Liga de Devotos en Jhansi, en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India, y finalmente se retiró a Vrindavan para cumplir la instrucción de Srila Bhaktisiddhanta de publicar libros en inglés. Ya desde anteriormente, como casado, publicó la revista De Vuelta al Supremo desde el año 1944. Incluso durante la época de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, Prabhupada escribía y publicaba. Y finalmente, después de estar en Vrindavan, desde finales de los años, desde 1954 hasta 1965, Prabhupada estuvo en la zona de Vrindavan. Se trasladó a los Estados Unidos en el buque de carga Jaladuta para cumplir la instrucción de Srila Bhaktisiddhanta de divulgar el santo nombre de Krishna y el Srimad Bhagavatam por todo el mundo. Estableció su primer templo en Nueva York, su segundo en San Francisco, y de ahí de varios templos en los Estados Unidos y Canadá envió a discípulos a predicar a Europa y al resto de los continentes, los 5 continentes del mundo. Srila Prabhupada sacrificó su comodidad espiritual en su vejez, que normalmente podía haberse quedado muy tranquilo y muy feliz en Vrindavan, pero sacrificó esto para ayudar a las almas que sufríamos en el mundo, en el resto del mundo, en el mundo no solamente fuera de la India, sino también en la propia India. Utilizó su ingenio para predicar a los occidentales y luego llevar a los occidentales como discípulos para predicar a los hindúes. Y todavía hoy en día ese ingenio de Prabhupada tiene efecto, que los hindúes se sienten atraídos a la conciencia de Krishna cuando ven a occidentales practicando seriamente las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y su proactividad fue incansable prácticamente hasta el lecho de muerte. Srila Prabhupada, de hecho, cuando sus discípulos le pedían que parara, dijo: quiero morir como Arjuna luchando por Krishna en el campo de batalla, predicando la conciencia de Krishna. Muchas gracias. En la próxima semana la clase será sobre
la práctica diaria del Bhakti Yoga. Si queréis tomar nota, la lectura preliminar está en la página 142. Y ahora pasamos a preguntas y comentarios que tengáis. Muchas gracias por vuestra escucha paciente y atenta. Si queréis hacer preguntas o comentarios, podéis activar vuestro sonido y preguntar, o escribirlo en el chat si os parece mejor. Creo que ya hay algo escrito, veo aquí, a ver. Pregunta Bhaktin Elena Orlova, pregunta: ¿quién fue Valmiki en la vida pasada? No lo sé, tendría que investigar, pero yo no tengo información de quién fue Valmiki en su vida anterior, pero sí que en esa misma vida había sido un cazador. Vinod Bihari Prabhu, ¿tienes alguna información de Valmiki en la vida anterior? Sí, él fue un brahman, estaba bajo su guru, o sea, en su ashram estaba sirviendo a su guru. Entonces, por lo visto, hubo una incidencia de que vino uno pidiendo una solución por una cosa que había hecho mala, o sea, que se había muerto una vaca por culpa de él, ¿no? Entonces dijo, ¿cómo sería la forma de yo limpiarme de este pecado, ¿no? Entonces ese fue niño, un brahman niño, entonces le dijo, si cantas el nombre de Ramachandra 4 veces, ya estarás libre de pecado. Entonces cuando su guru volvió y se enteró de esto, le castigó un poco, ¿no? Se mosqueó, dice, has devalorado el nombre de Ramachandra. Es que con decir una vez solo Ramachandra es suficiente para limpiar miles y miles de pecados, ¿no? De estos tipos. Y ha dicho que le digas 4 veces, ¿no? Entonces le maldijo, dijo que tú la próxima vez, como él fue, o sea, que fue por la matanza de esta vaca, entonces digo, serías un cazador. Y así, eso era maldición, pero claro, nosotros entendemos, se entiende de que las maldiciones de los gurús normalmente, ¿no? Al final son bendiciones, ¿no? Entonces fue una bendición de realidad, o sea que para luego que se va a encontrar con Narad Muni y a raíz de esto pues sería un gran sabio Valmiki que va a dar incluso refugio a Padre Sita y los 2 hijos de Ramachandra, Lavakush. Entonces eso tuvo una bendición en realidad en lugar de maldición. Pero fue una idea, una historia de esta. Muchas gracias por compartirla. Luego Tengo una pregunta. pregunta, a ver, un segundito, estoy leyéndolas del chat. Bueno, a ver, una en vivo, sí, vamos haciendo una en vivo y una del chat. ¿Quién hablaba que? Soy yo, Elena. Hare Krishna, acepte mis humildes reverencias. Usted ha dicho que Bhaktivinoda Thakur tuvo 13 hijos. Entonces me surgió en mi mente la pregunta, ¿cómo se puede combinar ascetismo y en el mismo tiempo pues tener muchos niños? No entiendo. Por una razón, pues nos dicen que tenemos que realmente intentar evitar, ¿no?, las relaciones sexuales, aunque no se prohíbe, pero por otra razón, cantidad de los niños también, pues no entiendo cómo entenderlo. Gracias. Si los hijos son devotos, es bueno, cuantos más mejor. Sí, claro, el problema, dijo Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, sí que es cierto que, por ejemplo, Srila Bhaktisiddhanta, el hijo de Srila Bhaktivinoda, que propagó la conciencia de Krishna siguiendo a su padre, él hizo una afirmación, él fue Naistika Brahmachari, nunca se casó y toda su vida la dedicó a la vida monástica. Y de hecho promovió mucho la vida de celibato. Sin embargo, él dijo que si yo hubiera estado seguro que todos mis hijos hubieran sido devotos,
yo hubiera engendrado cientos de hijos. Optó por la vida de renuncia, pero en el caso de Srila Bhaktivinoda, él apostó por tener hijos que le ayudaran en su misión, y de hecho le salió bien la jugada, porque pudo hacer lo que se proponía. Solamente con uno de ellos que le ayudó directamente fue posible cumplir esta misión. Luego, otra cosa importante es que el tener muchos hijos no significa necesariamente que es una persona que está absorta en la complacencia de los sentidos. De hecho, en la cultura brahmínica se utiliza el acto sexual para procrear y punto. Y se lleva a cabo en el momento en que la mujer es fértil, en el momento oportuno. Entonces, el que haya tenido muchos hijos no quiere decir, bueno, o sea, estaba complaciendo los sentidos todo el tiempo. No significa eso. Significa que cumplía su deber como casado y aceptaba también el resultado de esa unión con su esposa en el momento que correspondía. En el mundo occidental la gente no tiene muchos hijos porque los matan o porque utilizan métodos artificiales para no tenerlos. Yo tengo tengo unos tíos, bueno, ya fallecieron los tíos, pero mis primos todavía viven. Son 12 hijos, 12 hijos en una misma familia de padres y madres. Antiguamente era algo muy normal el tener muchos hijos. Sin embargo, Srila Bhaktivinoda Thakur, con 14 hijos, 13 hijos, bueno, 13, uno que falleció, 14, escribió más de 100 libros sobre el Bhakti, lo cual significa que era muy capaz de combinar la atención a la familia, porque trabajaba como juez, y la publicación de libros, y practicar su bhajan. Prácticamente hablando, casi ni dormía 3 o 4 horas al día. Hay un diario que compiló otro de sus hijos, que era un sadhu, Lalita Prasad Thakur. Lalita Prasad Thakur y Srila Bhaktisiddhanta fueron los dos hijos destacados de Srila Bhaktivinoda. Y Lalita Prasad Thakur compiló el diario de su padre durante un periodo que él se fijó qué horario seguía, y normalmente dormía de 7 de la tarde a 10 de la noche. Cuando oscurecía, las primeras 3 horas, y se dedicaba a escribir libros desde las 10 hasta las 4 de la mañana. Luego dormía un ratito más, lo que hoy en día se llamaría un power nap, un descanso, una siesta de 20 minutos o media hora, y luego practicaba su canto de japa. Después desayunaba algo y se iba a trabajar. Y así tenía todo un horario, volvía para comer, comía, volvía a ir al trabajo, y tenía unos horarios muy, muy estrictos. De hecho, solía llevar un reloj de bolsillo, como los ingleses, los británicos, y siempre controlaba su tiempo con el reloj. Y era altamente disciplinado. Es decir, que fue capaz de combinar sus actividades espirituales, incluso la práctica de ascetismo, con su vida de familia. Esa era la manera en que lo hizo, según hemos leído en los escritos de seguidores suyos, y también hay una autobiografía, Svalikita Jivani, en la que da detalles de él
el estilo de vida que él seguía y también cómo emprendió el camino espiritual. Gracias. Y en la vida actual, realmente no sé si es mejor abstenerse realmente a tener muchos hijos, porque la mente muchas veces nos engaña. Nosotros podemos pensar, sí, yo quiero para tener muchos niños para que sean devotos, que no siempre se cumple realmente. Es mejor abstenerse a esta idea. ¿Cómo usted piensa? ¿O su opinión? O sea, tener hijos, hay que tener los hijos que uno pueda mantener espiritual y materialmente. Si espiritualmente no podemos mantenerlos, es mejor abstenerse. Esa es la instrucción del Bhagavatam. El Bhagavatam dice que tener hijos y discípulos que puedas liberar. Claro, es cierto que luego existe el libre albedrío de la persona. Si los padres lo intentan y luego el hijo, como diríamos coloquialmente, le sale rana, pues ¿qué puede hacer? O sea, eso a veces ocurre en esta vida. Pero la idea es que el espíritu debe ser tener aquellos que uno pueda mantener material y espiritualmente. Si no va a ser capaz de hacerlo, entonces mejor abstenerse o tener uno o dos y está bien, con uno o dos son suficientes. Hare Krishna, gracias. A ver, tenemos en el chat José María. Actualmente está activa la Gaudiya Mat. Si la Gaudiya Mat tiene relación con ISKCON en la actualidad. De hecho, la Gaudiya Mat actualmente con el paso de los años se disgregó en distintas ramas. Y existen ramas de la Gaudiya Mat que tienen sus propios nombres. Chaitanya Mat, Chaitanya Mission. Hay múltiples ramas de la Gaudiya Mat. Y si hay una relación con ISKCON, por ejemplo, en Sridham Mayapur, la sede mundial de ISKCON, Srila Prabhupada instruyó a sus discípulos, su santidad Jayapataka Swami Maharaj es líder en este proyecto, que establecieran un foro de encuentro y de diálogo con las diferentes Gaudiya Mat que hay en Mayapur. Y todos los años se encuentran, especialmente en el día del advenimiento de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Existe una relación. En algunos lugares es más armoniosa, en otros no tanto, porque parte de la historia de ISKCON sería muy largo para contarlo aquí. Al principio, Srila Prabhupada, de hecho, él estaba dispuesto, si le hubieran hecho caso a Prabhupada en la Chaitanya Mat, el mérito desde el punto de vista institucional, el mérito de la divulgación de la conciencia de Krishna se lo podía haber llevado la Chaitanya Mat. Pero no le apoyaron y Prabhupada vino en solitario y fundó ISKCON porque la Gaudiya Mat no quiso mojarse en la prédica fuera de la India. Y posteriormente, cuando empezaron, al principio Prabhupada llevó a sus discípulos a templos de sus hermanos espirituales en India, pero algunos de ellos tristemente en lugar de trabajar cooperativamente, como había instruido Srila Bhaktisiddhanta a sus discípulos,
empezaron a hablarle a discípulos iniciados de Srila Prabhupada, hablarle en contra de su propio maestro, tratando de quitarle discípulos. Eso hizo que Prabhupada, en un momento de la historia, dijera que a sus discípulos que guardaran distancia de sus hermanos espirituales. Eso fue lamentablemente por el mal comportamiento de algunos de ellos en las relaciones de hermanos espirituales e institucionales. Pero hay relaciones armoniosas con diferentes ramas de lo que quedó de la Gaudiya Math en las distintas ramas existentes. Por ejemplo, con Srila Bhaktivaibhava Puri Maharaj, la relación fue muy armoniosa, especialmente en los tiempos de Prabhupada, y posteriormente la relación es de respeto mutuo y hay una buena relación. En España, por ejemplo, tienen un centro en Logroño, ahora claro, Bhaktivaibhava Puri Maharaj no está presente, pero hay relaciones armoniosas. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ahí Carlos Viñas nos pregunta por el chat. Después de agradecer a todos los devotos presentes. No, dice que ¿por qué desconecta? Bueno, pensaba que era una pregunta. ¿Alguna otra pregunta que tengáis? En el chat aquí no hay, no sé si hay en el chat de Facebook de ISKCON Málaga, Vinod Bihari Prabhu, ¿hay alguna pregunta por el chat? Sí, yo tenía una pregunta. De momento no hay en el Facebook, pero vamos, lo voy a revisar de nuevo y ahora le digo. Mientras sí o sí quiere hacer una pregunta. Gracias. Sí, Bhaktaos, sí. Sí, al hilo de lo que hemos estado hablando de la misión de Srila Prabhupada, podría detallar en qué, creo, pero no lo tengo claro, en qué fecha ya, digamos, cuando ya estaba extendido también en India, porque creo no fue al final del siglo XX, bueno, 1988, 27, 88, porque antes hay una fecha en la que ya hubo un resurgimiento total por parte de aceptación por parte de la comunidad hindú. ¿Te refieres a las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu? Porque el Vaishnavismo en la India ha existido en las diferentes sampradayas. Por ejemplo, en el sur de la India, los seguidores de Ramanujacharya estaban presentes, también de la Madhva Sampradaya por la línea Tattvavada de Udupi, del sur de India. Más en esa línea, lo que se llama la línea de Vaidhi Bhakti o de servicio devocional según reglas y regulaciones, que es muy prominente en el sur de India. Sin embargo, el mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu se propagó con fuerza de la mano de Srila Bhaktisiddhanta, y Srila Bhaktisiddhanta parte de este mundo en 1936, en la transición del 36 al 37, el 1 de enero del año 37. Es decir, que en un periodo de 18 años estableció 64 maths en la India, que 64 centros es potente. Normalmente un gurú establece un lugar, puede que construya un templo grande, pero tantos templos por tantos lugares fue una actividad
la de Srila Bhaktisiddhanta muy dinámica de divulgación y también de publicación de libros. ¿Queda respondida la pregunta? Sí, muchísimas gracias, Maharaj. Maharaj, hay una pregunta ahora en Facebook de Madhumay de Alicante. Dice, Vyasadeva escribió varios libros. ¿Cuáles serían los nombres de estos libros que más nos recomendaría leer actualmente? Los libros que más leemos son, por supuesto, el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, son los dos más importantes. Otros libros muy importantes que escribió son los Upanishads. Lo que sucede es que los Upanishads son de una naturaleza filosófica un tanto más densa, pero se pueden estudiar si alguien quiere ahondar en el estudio filosófico que enseñó Srila Vyasadeva, los Upanishads, los Puranas como el Vishnu Purana, el Padma Purana, etcétera. Son libros importantes. Prácticamente hablando, todos los que cita Srila Prabhupada en sus comentarios, que son textos de los Vedas, son libros que podemos estudiar. Por eso los cita Srila Prabhupada, porque son shastras autorizados que nos dan instrucciones importantes para la práctica de la vida espiritual. Espero haber respondido a la pregunta. Si hay alguna última pregunta. Hare Krishna. Sí, Ananda Vardhana Prabhu. Hare Bol, mi reverencia. Hare Krishna. Maharaj, quería preguntar en el Guru Parampara que tenemos nosotros, entre Jagannath Das Babaji y los Goswamis, hay también, bueno, me parece que está Narottam Das Thakur y Vishwanath Chakravarti Thakur, pero no sé, o sea, ¿quién era el gurú de Jagannath Das Babaji Maharaj? ¿Cómo llega hasta los Goswamis? Anteriormente a Jagannath Das Babaji, si no me falla la memoria, está Baladeva Vidyabhushana en la conexión. De todos modos, si miramos la lista que hay de 30 y tantos acharyas, esta lista es Shiksha Parampara. Es Parampara basado en el Shiksha, porque el gurú de, por ejemplo, el gurú de Gaura Kishora Das Babaji Maharaj, si no me falla la memoria, es Bhagavat Das Babaji, que era discípulo de Jagannath Das Babaji. Y luego, anterior a Jagannath Das Babaji, estaba la Deva Vidyabhushana, pero es muy posible que hubiera algún otro Babaji no muy conocido, que no esté mencionado, porque lo que se menciona es Shiksha Parampara. ¿Por qué se menciona Baladeva Vidyabhushana? Porque Baladeva Vidyabhushana fue quien escribió el comentario al Vedanta Sutra, que es un texto muy importante desde el punto de vista de las escuelas de Vedanta tradicionales de la India, y él escribió el Govinda Bhashya, el comentario Gaudiya Vaishnava para el Vedanta Sutra. Y por lo tanto es un acharya muy importante. Es muy probable que en términos de iniciación haya algún otro Babaji que le haya dado iniciación a Jagannath Das Babaji, pero lo tenía que investigar para mayor precisión. Si miramos los años, yo podría mirar ahora, a ver, un segundito, o lo puedo poner luego en el Sí. chat del grupo. Luego lo pongo en el chat, miro, y lo pongo en el chat del grupo donde se anuncian las clases. Vale, gracias. También, como usted dijo de Srila Prabhupada, que dijo que prefería morir en campo de batalla, ¿no? Predicando. Me acordé mucho de mi Guru Maharaj, que dijo Bhakti Siddhanta Maharaj, que dijo las mismas palabras
justo antes de que pilló el COVID y dejó ese mundo material. En una charla dijo las mismas palabras, que prefiero salir a predicar, aunque me espere la muerte, pero no puedo estar aquí encerrado en una habitación y a solas dejar los devotos solos, ¿no? Y me acordé mucho del mismo, o sea, el mismo humor que tenía Srila Prabhupada. Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna, Maharaj tenía ese espíritu de luchador y con tanta fuerza. Y de hecho tuvo que escaparse porque los discípulos no le dejaban viajar, pero tuvo que esquivarles y regatearlos para poder escaparse. Sí, sí, es verdad. Pero todavía algunas veces tenemos esta, bueno, aunque viene poco fuera de contexto esto, si querés podemos hablar en otro momento, porque si no se va a alargar. Sí, es natural que... Sí, puedes decir lo que querías decir. Sí, bueno, que sí, los discípulos de Maharaj, a veces cuando reunimos, tenemos esta duda o discusión que por qué salió Guru Maharaj, que cometió, como si cometiera un error, ¿no? Que de salir, que se hubiera quedado en la India, se hubiera salvado. Y entonces yo siempre lo contradijo porque digo, primero es plan de Krishna, con esto entonces estamos diciendo que él o sea, él sería más listo que el plan de Krishna, y luego también estaba su voluntad de salir porque él tenía deseo de ver a Srila Prabhupada, ¿no? Que eso es una de las cosas que dijo hace unos años en una carta de a Srila Prabhupada. Mencionó que tenía ya el deseo muy, muy fuerte de ver a Srila Prabhupada y de unir con él en el mundo espiritual. Sí, de hecho el Bhagavad Gita explica Mahatmanas Tuman Partha Devim Prakriti Mashrita, que las grandes almas actúan inspiradas por la energía interna de Krishna. Su decisión de saltar a los discípulos que no le dejaban viajar, obviamente por amor, porque no querían perderlo, que no le dejaban viajar, pero su decisión fue inspirada por Krishna desde el corazón. Y finalmente hay que aceptarlo así. Y luego también otra cosa es que nosotros decimos, es un error. Para nosotros sí, porque hemos perdido su asociación personal. Pero donde esté ahora, ahí tienen un festival que no veas. O sea que es un tanto relativo que decimos, es un error, pero desde nuestro punto de vista aquí estamos en nuestro pozo y desde el pozo lo vemos como un error, pero desde el punto de vista universal es algo que supera nuestros cálculos. Sí. Por supuesto, sí hay que cuidarse y todo eso, y los líderes pues recomiendan que vayamos con mucho cuidado, pero bueno, o sea, tampoco vas a vivir con miedo toda la vida, o sea, bueno, como dicen los revolucionarios, salvando las diferencias, los revolucionarios políticos de Latinoamérica decían algo así como, más vale morir de pie que vivir arrodillado. Tenían un dicho, como que iban a luchar en el ámbito social por sus derechos. En el plano devocional sería más vale morir en el campo de batalla predicando que estar ahí asustado y no hacer nada. Por supuesto, ahora también podemos predicar online, pero también algo de actividad directa hay que hacer. Llega un momento que vamos a estar toda la vida ahí escondidos. Pues bueno, cada uno tiene que usar su sentido de discreción para decidir cuánto se mueve, pero la gente se mueve para ganar dinero material y no nos vamos a mover para algo espiritual. Pues habrá que de vez en cuando moverse un poco.
Gracias. Bien, pues yo creo que por hoy está bien. La próxima semana el tema es la práctica del Bhakti Yoga en casa o en los templos. Entraremos más en detalle en el canto, en el estudio del Srimad Bhagavatam, en la adoración de la deidad, y será a la misma hora, Krishna mediante, el próximo jueves, a las 6:30 de la tarde, hora española. Muchas gracias por vuestra amable atención. Gracias, Maharaj. Por vuestra asociación. Gracias, Maharaj. Yadunanda Swami Maharaj ki jai. Ay, Gananandana Jai. Maharaj. Srila Prabhupada. Haribol. Haribol, Gracias, Haribol, Maharaj. Hare Krishna. Haribo. Gracias a todos. Que vaya muy bien el fin de semana. Jai. Igualmente, Maharaj. Que vaya muy bien. Muchas bendiciones Hare para Krishna. Muchas gracias. Hare Krishna. Haribol. Hare Krishna. Hare Krishna a todos.